Numerosos temas para abordar esta tarde con el economista Miguel Ponce, que además es un experto en comercio internacional, así que hay muchos frentes por los que preguntarle. Miguel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Pepe, alegría estar contigo. Lo mismo día digo, difícil, Miguel, un día difícil, un día muy difícil en varios frentes. Y caliente, no solo por la temperatura, que estamos en 28 o arriba, ¿no? Sino que caliente por lo que está pasando en el mercado cambiario, por la situación internacional, la disparada ya como primer impacto global de lo que está pasando ahí en Medio Oriente, de la subida del crudo, ¿no es cierto?, que se ha disparado en la mañana de hoy. Es decir, hay toda una cantidad de elementos que hacen que no sea una tarde fácil la que vamos a vivir. Y también la de los metales preciosos, que en términos generales son un barómetro para las crisis internacionales más importantes. Pero vamos por partes, porque vos lo anunciabas muy bien. El frente interno, el dólar libre ya 915 pesos y la que no está en los 900 está camino a estarlo y la perspectiva no parece ser la mejor. ¿Qué estás viendo allí? Sí, no quiero hacer ninguna chicana, vos sabés, pero se lo denomina el dólar Madrid o el dólar Bernabéu, porque estuvo clavado varias horas en 9.12. 9.12 es una fecha emblemática. Ya ha seguido, ¿no es cierto? Es decir, no han podido lograr que se estacione allí y obviamente me dicen que ya está arriba de 9.20. Esto tiene varias consecuencias, Pepe. Primer asunto, yo te diría que el primer costado es técnico y el segundo costado es político. El costado técnico es que en todo momento previo a elecciones se produce lo que hemos hablado contigo, el cambio de carteras. Pero este cambio de carteras, que habitualmente es semanas antes de las elecciones, esta vez se adelantó. Y se adelantó primero por la debilidad que tiene el Banco Central para resistir cualquier tipo de corrida cambiaria, ¿no es cierto? Y por otro, estamos con no solo 10.000 millones, lo que decía Schiaretti anoche, ¿no es cierto?, menos 10.000 millones abajo líquidos en el Banco Central, sino que además estamos con una deuda de 38.000, algunos dicen ya está en 40.000 millones de importaciones ya efectuadas, nacionalizadas y que no se han pagado, se han pateado para adelante. Esta sería la parte más técnica. La segunda es política. En la mañana de hoy, después del debate de ayer, el candidato Milei ha dicho que abandone lo antes posible los plazos fijos, que dejen el peso que no vale un excremento, lo dijo al aire en una de las radios más escuchadas. Me parece que esto viene a sumarse a lo que hizo el fin de semana pasado, ¿no es cierto?, cuando en Mar del Plata explícitamente planteó que cuanto más suba el blue, más fácil va a ser dolarizar. Si hay un candidato que está midiendo de manera competitiva para las elecciones del día 22, que promete la dolarización, que es un salto al vacío, porque dolarización sin dólares es muy difícil de efectuar, obviamente los mercados se adelantan y dicen, si esto va a ocurrir, minimicemos riesgos y vayamos ya lo antes posible. Y por eso lo vamos a ver subir sin duda. La preocupación es que también a la par de la subida del blue está la subida de los precios. Entonces nosotros vamos a ver esta semana, cuando conozcamos los índices de septiembre, que como ya lo adelantó el índice de la ciudad de Buenos Aires, volvemos a estar en 12, 13, ¿no es cierto?, en índice general, pero los consumos populares, léase alimentos, bebidas no alcohólicas, etcétera y demás, van a estar arriba del 14, cercano al 15. Es decir, los consumos populares siempre, habitualmente, salvo alguna excepción en los meses anteriores, están por encima del índice general. Y esto es lo que preocupa, porque esto significa más pobreza, más dolor en las familias argentinas y el crecimiento de la incertidumbre ante un panorama electoral que, por supuesto, aparece cada vez más incierto. Miguel, además a la par se está quedando sin instrumentos el Banco Central como para poder intervenir de alguna manera. Desde ya que sí hemos dicho recién que ahora se ha armado, en el día de hoy se anunció una creación de una comisión de seguimiento integrada por la AFIP, la UIF y algún otro organismo más para monitorear operaciones sospechosas que suelen utilizar quit que están en desuso para tratar de intervenir, ¿no es cierto?, en los mercados paralelos.
Esto hay que hacerlo siempre, yo diría, ¿no es cierto? Cuando hay operaciones sospechosas debieran ser siempre controladas, o por lo menos tratar de que no influyan de manera tan contundente sobre los mercados. Aparentemente esto se pone en práctica, pero como vos bien lo decís, Pepe, el dólar, diríamos, soja, prácticamente, yo hablé, ustedes también, con la gente de Ciara y ellos te dicen que ya no hay mucho más para liquidar. Por lo tanto, el último soja no está teniendo la respuesta que seguramente hubiera deseado el gobierno, que se acercaran a la que fue la de los dólares anteriores. Pero bueno, ahí estamos parados y estas 2 semanas, hasta el día de la elección, bueno, van a ser de un alto voltaje sin duda en el terreno económico. Miguel, vos te acordás de lo que decía Juan Domingo Perón, ¿no? Cuando vos querés que algo no se resuelva, lo primero que tenés que hacer es armar una comisión. Así que muy posiblemente esto entre en un territorio de no mucha resolución. Pepe, sin recordar sí, la frase de Perón, que por supuesto viene como anillo al dedo, yo te diría que la experiencia demuestra de que a los mercados no los parás con agentes de la FIP en la calle, te puede durar un día. De hecho, empieza a hablarse ya de que en los últimos días hábiles previo a las elecciones es posible que tengamos feriados cambiarios. Bueno, es una información para tener en cuenta. En tu carácter de analista de mercados internacionales, te llevo al precio del petróleo. Vos lo mencionaste, a partir de que estalló el conflicto ya ha subido mínimo entre un 3 y un 5% el petróleo. ¿Qué incidencia va a tener eso? Y obviamente esto influye en todos los fletes, básicamente quita competitividad a la economía global. Los que estamos más lejos de los centros de consumo, o como digo Argentina, vamos a ser seguramente los más perjudicados, ¿no es cierto? Porque a mayor cantidad de kilómetros, mayor cantidad de combustible para llevar nuestra mercadería y para traer los insumos que necesitamos. Habitualmente cuando hay una situación de esta manera, yo te diría, los mercados son muy sensibles a cuando el tema puede llegar a escalar. Uno podría decir, si hay algún problema en el canal de Suez o en las vías de tránsito por donde va el crudo, donde van y puede haber problemas de abastecimiento, automáticamente también el tema tiende a crecer. Cuando la incertidumbre a nivel geopolítico se da, muchas veces también el crudo puede ser un resguardo de valor y los inversores se larguen a decir, bueno, si va a subir, compremos ya, acumulemos ya. Y también acá hay que ver cuál va a ser la respuesta de la OPEP ampliada, ¿no es cierto?, en relación a esta situación. Yo quiero creer que no van a ser afectadas los gasoductos, ni que van a ser afectados por el tema bélico, algún tipo de obras de infraestructura, pero hay que estar alertas a eso y los mercados son muy sensibles, como vos bien lo decías, no solo el petróleo ha subido, sino también metales preciosos también. Sí, metales preciosos, entre ellos el oro, que está casi un 2% arriba, y eso es el indicativo que no esperan una pronta resolución y esperan un tema de conflicto superior. No. Y ojo, Pepe, en estos momentos el gran temor, yo hablé hace media hora con amigos que tengo obviamente en Israel, y están temiendo que la Mezquita Dorada, que es el tercer templo de importancia para el Islam, pueda ser deteriorada. Si esto ocurriera, esto es el indicador de una guerra santa. Y ahí ya no hay techo para pensar en consecuencias imprevisibles que, por supuesto, van a abarcar otros países de la región. Sí, por lo pronto la gran cantidad de material bélico pesado que están llevando hacia la zona de la Franja de Gaza es indicativo de que a lo mejor revierte una decisión tomada en su momento por Ariel Sharon, allá por el año 2005-2006, de retirar las fuerzas israelíes del lugar y volver a intervenir el área, porque la verdad es que esto ha sido devastador para Israel. Quiero preguntarte, Miguel, por el tema de su efecto en el comercio internacional en términos generales. En términos generales, obviamente, te insisto, el aumento del crudo hace de que todos los fletes sean, afecten el intercambio comercial. Y es muy posible que haya alguna baja de demanda precisamente hasta que la incertidumbre por lo menos se achique, porque todos apostamos a que esto termine rápidamente en términos de que haya alguna intermediación, ¿no es cierto?, que pueda hacer frenar la escalada. Pero si la escalada
amenaza con extenderse en el tiempo, sin duda el comercio internacional lo va a sufrir. ¿Vos crees que esto puede influir además en decisiones sobre la tasa de interés y que el mundo se vuelva un poco más recesivo? Finalmente, cuando se produce alzas del crudo, las bolsas inmediatamente esto lo hacen notar, van a bajar los papeles seguramente, y el tema de la tasa podría llegar a darse porque si la recesión tiene un carácter global, aunque sea poca, obviamente enfría la economía y esto tiende a que algunos de los bancos centrales o la Reserva Federal resuelvan pegarse un saltito en la tasa. Miguel, quiero preguntarte finalmente, volviendo a la República Argentina, si tuviste ocasión ayer de mirar el debate, ¿qué impresión te dejó? Sobre todo que alguno de los candidatos, especialmente Javier Milei, si bien la economía no era el tema central, aprovechó su introducción a este debate hablando precisamente de economía y hablando de una situación desesperada en la República Argentina. Sí, yo reconozco que a mí Pepe me genera una grandeza, porque alguno de los tres que más mide va a ser nuestro presidente a partir del 10 de diciembre. Y creo que la imagen que estamos teniendo de los que son los principales candidatos es una muestra de la mediocridad de nuestra dirigencia política decadente. Digo no solo política, diría la decadencia en general de la dirigencia argentina, que es la que de alguna manera, al traernos hasta esta inédita situación que estamos viviendo, genera que surjan modelos y candidatos antisistema como el que estamos viviendo, ¿cierto?, en el caso de Javier Milei. Mi sensación es que ayer muchos dicen que la triunfadora habría sido Patricia Bullrich porque tuvo un rol distinto, pero me parece que es porque es comparativo al desastre que fue en el primer debate. Entonces aparece como, diríamos, resaltando un rol diferente. Creo que el gringo Schiaretti, que paradójicamente es el que menos chance tiene que el principal, es el que se desenvolvió con más solvencia para el conjunto de los temas estructurales. Por primera vez estuvo el campo, ahora sí, en la agenda, y también el comercio exterior, las IRAs, a partir de la nominación de Tongolini, algo que lo usamos aquí contigo por primera vez, ha hecho que el tema del comercio exterior y particularmente el vinculado a las importaciones se haya quedado en primera plana, ¿no es cierto?, en el debate. Me parece importante, creo que por ser el último debate tenía esa importancia. He leído que para algunos quien mejor se desempeñó fue el ministro, ¿no es cierto?, Massa, para otros ha sido Patricia, y creo que Milei buscó que no lo afectaran tanto. Por eso leyó, hecho que me llamó mucho la atención, que permanentemente leyera todo lo que decía, o casi todo, y creo que, insisto, a mí me causa una tristeza infinita. Miguel, quiero agradecer muchísimo tu tiempo esta tarde. Por favor, el agradecido soy yo y nos reencontramos seguramente el miércoles o jueves. Un saludo muy cordial. Miguel Ponce, en Canales. Seguimos.